Digo, porque está la diferencia, permíteme. ¿no? De población Permíteme. 7.4 de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de ¿Cómo acuerdo. respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí. No lo dicen dice. en qué fallamos. Bueno, No sí dicen qué dice, fallamos. Claudia, de acuerdo al informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID-19, y voy a citarlo para que no haya, no lo vaya a citar mal, lo voy a citar exactamente textualmente, dice, la Ciudad de México contribuyó en forma desproporcionada a la mortandad de esta segunda ola del COVID, convertida en la más mortal de toda la pandemia. A pesar de representar solo el 7.3% del total de la población del país, la capital aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020, enero 2021, sin considerar la zona conurbada. Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales, esta decisión de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de ¿Cómo acuerdo. respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí, no lo dicen dice. en qué fallamos. Bueno, no sí dicen qué dice fallamos. una cosa, Claudia, que tú debiste de haber seguido las alertas y en lugar de pasar la alerta roja, la mantuviste en amarillo o no sé. A ver, eso fue una discusión. Vamos a poner eso, las cosas. y lo dice en el informe. Sí, por eso, pero Sí. a ver, es una... no estoy de acuerdo con el documento. ¿Por qué? Y pues ahí tenemos un informe que di... Además, informábamos cada diario en el momento de la pandemia. E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México. Les voy a recordar algunos de los temas. Desde el principio, cuando una persona enfermaba de COVID, ajustamos todo el sistema de Locatel y de 911 para que la gente pudiera hablar y hubiera un médico que les respondiera. Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos para que pudieran tener una videollamada y que pudieran decir si estaban de gravedad o no. Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID, incluso una tarjeta de 1,000 pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento. De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo. Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes, ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no y pudiera aislarse, porque era importantísimo. Nosotros definimos la situación de alertas y decretamos la alerta roja cuando era necesario. Previo a ello, la emergencia sanitaria. Pero ya no en la segunda ola. Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario, la naranja cuando fue necesario, la amarilla cuando fue necesario. Y también hablamos con los distintos sectores económicos. Nunca tuvimos una multa por alguien que no usaba un cubrebocas. Hicimos una campaña de concientización Pero entonces, enorme. ¿cómo hicimos explicas el hospital, Perdón, sí. hicimos el hospital reconocido internacionalmente, Eso sí. además de los hospitales de la Ciudad de México, en el Citibanamex, El en donde Centro Banamex. cooperaron muchísimos empresarios. La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante, e igual empresarios de distinto nivel. La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital. Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos, porque se convirtió en uno de los hospitales donde mejor se atendía por COVID. Fuimos de los primeros que se administró el medicamento Remdesivir, que era un medicamento reconocido. ¿Qué pasa en la Ciudad de México y qué pasó en el país? Digo, porque está la Previo- diferencia, permíteme. ¿no? De población Permíteme. 7.3%. Y siempre lo informamos.
Eduardo población. Clark estuvo con Denise en todos sus programas diarios e informaba no solamente de los fallecimientos de las personas que entraban a los hospitales. Hicimos una aplicación en el teléfono donde la gente podía ver a qué hospital se podía dirigir. Personalmente recibía información todos los días porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital, cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos. Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina, que actuaron de una manera increíble para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales y se abrieran camas. ¿Qué problema tenemos en México que afectó particularmente el COVID? Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes, hipertensión y obesidad, que son 3 de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas de la elección y no salió... Y no salió... La pandemia fue hace 2 años. Sí, sí, no, bueno, ¿por qué no salió hace 2 años y salió hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí, sí. Sergio. Conciencia Política MX.